Buenas noches. ¿Cómo se sienten? Bendecidos por el Señor. Qué bueno. Hemos estado hablando de qué libro, de qué evangelio, el Evangelio de Juan. Y comenzamos hablando de que Jesús es el Verbo, el Creador, el sustentador, el que vino a darnos la gracia del Padre, a darnos la oportunidad de vivir, de obtener la vida y la salvación. Anoche estuvimos hablando de Jesús como el mejor terapeuta familiar, diría yo, quien puede sanar la familia y mantenerla unida y feliz. El sustento de la familia. Hoy vamos a estar tocando el tópico, el médico divino, ya que una de las cosas de las que sufre el ser humano es la enfermedad. Y si usted va a las clínicas, están llenas de personas. Si va a los hospitales públicos, también. Si va a las farmacias, hay una fila larga comprando medicamentos. Y el apóstol Juan se especializó en escribir su libro porque, a diferencia de los otros evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, el apóstol Juan es único en la manera de presentar el evangelio. De hecho, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados los evangelios sinópticos, porque de alguna u otra forma hacen un conjunto y pueden uno con otro ayudarse. Pero Juan es completamente diferente. Y cuando usted ve en los demás evangelios muchos milagros, muchos milagros, en el evangelio de Juan solo encuentra 4 milagros de sanidad. Y estos 4 milagros yo creo que Juan los pensó de manera muy analizada, ya que muestran 4 tipos de realidades que hay en cuanto a las enfermedades. Y yo quisiera, no vamos a poder leer todos los relatos, sino que solamente voy a dar un resumen. ¿El control aquí? ¿El control está funcionando? Ok. Sí, está encendido. No cambia todavía. Ok. Muy bien. El primer relato lo vamos a encontrar en Juan 4, 43 al 54. No vamos a leerlo como dije, pero ahí se trata de un joven que tiene una fiebre tan alta que ya la cara se le ve la muerte. El padre es un oficial romano y tiene, por lo tanto, mucho poder, influencia y dinero. Es un oficial del rey. Jesús llega al lugar, otra vez a Galilea, a donde había convertido el agua en vino. Y cuando este hombre se entera, acude rápidamente donde Jesús, el médico divino que podía sanar a su hijo. Ningún doctor ya podía sanarlo. Está a punto de morir, le dice el oficial a Jesús. Y Jesús no fue a sanarlo. Jesús dijo: vete, que tu hijo está sano. Y cuando el oficial llegó a su casa, preguntó: ¿a qué hora se mejoró? A la tal hora. A esa hora Jesús me dijo que mi hijo estaba sano. Pero este enfermo, yo le llamo un enfermo incrédulo, porque él ni siquiera vio a Jesús. Fue el padre el que fue allá. Y de hecho, cuando el padre va donde Jesús, una de las cosas que Jesús dijo
si yo no hago milagros, ustedes no creerían. Y cuando el milagro se efectúa, que el padre llega y ve al muchacho sano, una de las cosas que dice el relato es que creyeron él y toda su casa. O sea que ellos no creían, sin embargo Dios los sanó. Este es un relato. El segundo relato es el control otra vez. Creo que está lento. Creo que la señal, o sea, la computadora lo está haciendo lento. El segundo relato está ahí, en Juan capítulo 5. Un enfermo, entre comillas, creyente. ¿A quién nos referimos? A un hombre que está en un estanque, el estanque de Betesda. El otro, antes de ayer creo que fue pastor, vimos ahí un local grande, una institución, decía Betesda. Y le pregunté al pastor, ¿qué es eso? Y me dijo, ese es el asilo de ancianos, Betesda. Bueno, en la Biblia hay un lugar que se llama Betesda y tenía 5 puertas. Era como si fuera un pozo lleno de agua. Y ese enfermo estaba ahí junto con muchísimos otros enfermos, porque ellos pensaban que había un ángel que bajaba y movía el agua, y que cuando las personas entraban al agua, con el agua moviéndose, eran sanados. Era creyente, pero no directamente en Dios, sino en cosas que tienen que ver con poderes sobrenaturales. Así como hoy día hay gente que cree en el horóscopo, que va a donde una persona que le lean la taza, o que al nacer su niño le pone un amuleto en el tobillo, porque la gente ha creído en muchas cosas para buscar sanidad. Hay otros que van directamente ya donde los que llamamos brujos o medium o espiritistas a que su enfermedad sane. Y así estaba este hombre, tenía más de 12 años ahí enfermo. Jesús llegó y le preguntó, ¿tú quieres ser sano? Parece tonta la pregunta, pero Jesús sabe por qué la está haciendo. Y la idea que Jesús nos da es que nosotros a veces en realidad no queremos ser sanos. Hay gente que anda pidiendo en la calle porque tiene una supuesta enfermedad y no quiere sanarse, porque si se sana ya no seguiría usando su enfermedad para vivir de los demás. Y Jesús le preguntó, ¿tú quieres sanarte verdaderamente? Y él dijo, pero es que no puedo, nadie me entra en el estanque. Hay mucha gente que no ayuda a los enfermos. Y ahí había mucha gente así, que no quería que ese hombre se sanara, sino que ellos, viendo que era paralítico, se aprovechaban e iban primero. Claro, nadie se sanaba realmente. Este es el milagro del enfermo de Betesda. Tenemos también un enfermo de nacimiento en Juan, en el capítulo 9. Él nació ciego, él no podía ver. Jesús lo encuentra y le dice, mira, ve, lávate el lodo que te voy a poner ahora en los ojos, ve, lávatelo al estanque de Siloé. Él obedientemente va con la esperanza y se lava los ojos y es sanado. Luego Jesús lo encuentra y la Biblia revela en ese pasaje que él no sabía quién era Jesús. Sin embargo, fue sanado. Y por último vemos un enfermo, que a este yo le llamo un enfermo creyente, y no con comillas, porque estamos hablando nada más y nada menos que uno de los íntimos amigos de Cristo, de Lázaro. Dice la Biblia que Lázaro era amado por Jesús y que Jesús también amaba a su hermana María y a su hermana Marta. Pero Lázaro se enfermó, llamaron a Jesús y Jesús dijo, yo no voy. Lázaro murió. Porque a veces, aunque seamos cristianos, podemos enfermarnos y podemos morir. Pero la Biblia dice que Cristo le devolvió la vida. En estos 4 relatos encontramos diferentes tipos de personas
Y por lo tanto, encontramos una realidad que Juan está presentando. Todo el mundo, sea creyente o no, se puede enfermar. Todos pueden incluso morir por la enfermedad. Y el Señor tiene poder para sanar a todos los que Él quiera sanar. Pero hay un problema mayor que el de la enfermedad física. Por ejemplo, mire lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 2. A pesar de haber realizado tantas señales ante ellos, no creían en quién, en Él. Un problema. Aunque Jesús puede sanar a todo el mundo, ahora mismo si así lo quisiera, hay mucha gente que no creen en Él. Por lo tanto, el problema de la humanidad no es solamente que está enfermo físicamente, es que está enfermo espiritualmente. Dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan de corazón y se conviertan, para que yo, ¿qué cosa? Los sane. Jesús siempre ha querido la sanidad espiritual primero y luego la sanidad física. Eso es lo que el apóstol Juan luego va a decir en su tercera carta. Amado, deseo que prosperes en todo y que tengas, ¿qué? Salud. Y aquí está hablando de la salud física, porque luego dice, y que prosperes en todo. Bueno, dice anteriormente que prosperes en todo. Y al final dice, así como prosperas espiritualmente. Así que este es el deseo de Dios. Por eso Juan presenta a Jesús como el que va a sanar espiritualmente a las personas. Y dice, al siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo, porque si el pecado persiste en nuestras vidas, nunca podremos ser sanos espiritualmente. Cristo vino a sanarnos del pecado, a quitar lo que hace que nosotros nos envolvamos en maldad, a quitar el deseo de hacer el mal, a poner nuevos sentimientos, nuevas fuerzas, nuevas energías, nuevos ánimos, nuevas inclinaciones, a quitar de nosotros el pecado. No podemos quitar el pecado por nosotros mismos, por eso Jesús vino y en su andanza por aquí, por la tierra, se encontró con varias personas a las que le ofreció la salvación. Muchas las recibieron. Por ejemplo, a Nicodemo en el capítulo 3 le dice, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le ofreció a Nicodemo la manera de cómo él nacer de nuevo. Y Nicodemo se sorprendió. ¿Cómo una persona puede nacer siendo vieja? Sin embargo, Jesús le explicó cómo una persona puede nacer de nuevo. Jesús se encontró con la mujer samaritana. Ahí está el relato, en el capítulo 4, versos 1 al 42. Pero hubo una cosa que Jesús le dijo. El que beba de esta agua volverá a tener ¿qué? Sed. Hay enfermedad espiritual, porque el ser humano está buscando llenar su vacío existencial con cosas de esta tierra. Y el que beba de las cosas de esta tierra, ¿qué va a pasar? Volverá a tener sed. No importa cuánta diversión haya, si tú vas y la disfrutas, eso terminó ahí. Cuando vayas a tu casa a acostarte, la misma tristeza, la misma depresión. De hecho, la mujer samaritana era una mujer depresiva. Fue a las 12 del mediodía a buscar agua, cuando el sol estaba ardiente y cuando nadie iba al pozo, porque ella no quería que la vean. Ella tenía una vida desordenada, había tenido varios maridos. Por eso Jesús en una ocasión le dice, tú búscame tu marido. Y ella dice, yo no tengo. Y Jesús le dice, bien has dicho,
porque tú has tenido 4 y el que tienes ahora no es tuyo. Ha estado ella buscando la felicidad en todos los hombres que pudo conocer. Sin embargo, no lo encontraba esa felicidad. Y por eso ahora Jesús le dice, si tú sigues así como sigues viviendo, tú no vas a encontrar dicha, tú no vas a encontrar gozo. Si tú bebes de esta agua, vas a volver a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús quiere darnos esa agua espiritual, limpiarnos. Usted y yo comemos comida, bebemos el agua que es muy buena, pero ¿qué alimenta el espíritu? Tiene que ser otro espíritu que pueda animar, que pueda limpiar el espíritu mío que está corrompido. La palabra de Dios hace eso. A los discípulos Jesús les dijo, las palabras que yo os he hablado son, ¿qué cosa? Espíritu y son vida. Este libro, mi querido hermano, mi querido amigo, no es un libro como cualquier otro. Yo he leído este libro 4 veces ya, pero no he leído otro más de una vez. Porque la Biblia es nueva cada mañana. Cuando usted lee un libro de matemáticas, ya usted no vuelve a leer ese libro más. Un libro de naturales, de sociales, de química, de contabilidad, ya no lo vuelve a leer más. Porque aquí hay vida, aquí hay una diferencia muy marcada, y es que las palabras que están en este libro son espíritu y son vida. Y me gusta cómo les respondió Simón ante esa declaración. Él dijo, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Simón lo comprendió y nosotros hoy tenemos que comprender eso. A los judíos de manera general, él les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Aquí también podemos ver que a los fariseos, una religión, una secta que había en aquel tiempo, Jesús les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estamos encarcelados en este mundo. Tanto materialismo, tantas injusticias, tantas crisis de todas formas, no solo físicas, sino también mentales. El ser humano está desesperado, angustiado, enfermo de la mente y enfermo del cuerpo. Por ejemplo, miren esta foto, esta imagen. Ese joven que está señalado con el círculo rojo es el hijo de esos 2 señores que ustedes ven ahí a su mano derecha. Faltando 15 minutos para la entrada del año nuevo de este 2018, estamos hablando de hace un par de días, faltando 15 minutos, este joven tomó una ametralladora semiautomática de su papá, el que está aquí a su mano derecha. No marca esta, pero ustedes lo ven ahí. Le quitó la vida a él, le quitó la vida a la mamá, le quitó la vida a su hermana que está ahí, entre esos 2 amigos, y había una amiga de la familia de 70 años de edad y también le quitó la vida. Eso está en las noticias. Eso es triste, eso es cruel, eso es descorazonador, pero es la sociedad que estamos viviendo. La gente está en cada vez más degradación. Estamos hundiéndonos cada vez en pecado. Yo sé que ninguno de ustedes quisiera seguir viviendo en esta tierra.
Jesús tiene muchas cosas buenas para nosotros y nos falta fe. El día que todos tengamos fe en Cristo y ya estemos preparados, Cristo vendrá a buscarnos. Mañana no se pierda el tema. Vamos a estar hablando de la segunda venida de Cristo. Pero quiero dejarlos con una nota de esperanza. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es la única esperanza, la única solución. La enfermedad un día terminará. Dice la Biblia que ya no habrá dolor, que ya no habrá lágrimas, que no habrá clamor, porque las primeras cosas pasaron y el mar ya no existía más. ¿Saben por qué el mar ya no existirá más? Porque el mar es un símbolo en la mente judía, un símbolo de pecado, de destrucción. El mar es donde Dios arroja los pecados. Por eso el mar ya no existirá más. El mar es donde está el Leviatán. Ahí es donde están los malos espíritus. Una y otra vez el mar quiso destruir a Jesús y a sus discípulos, a pesar de que ellos eran pescadores. Por eso el mar ya no existirá más. Hay una esperanza en Cristo. Mi amigo, yo quiero invitarte en esta noche a aceptar, porque no sabemos cuándo nos tocará la muerte, cuándo nos tocará la puerta a la enfermedad, cuándo ya el tiempo de la gracia se va a cerrar. Hoy es el día de salvación. Hoy Cristo dice que Él es el camino. Tomemos el camino. ¿Cuál más puede ser si solamente en Él encontramos vida eterna? No hay otro camino que no sea el de Cristo. Si queremos tener la verdad, si queremos tener la vida, si queremos ir al Padre, tenemos que hacer una decisión: aceptar a Cristo en nuestra vida. ¿A cuánto le gustaría aceptar a Jesús en su vida y en su corazón? Yo quisiera ahora tener una oración por todos aquellos que tal vez tienen alguna enfermedad, tienen un familiar enfermo. Quisiera que también nos unamos para orar por el hermano de la hermana Flor. Y si alguien quisiera pasar aquí delante para que nos unamos en oración, puede hacerlo y vamos a estar orando. Si a alguien le gustaría pasar y presentar al Señor un hijo que está enfermo, un nieto, un hermano, su madre, su padre, usted misma, usted mismo, no importa qué tipo de enfermedad sea emocional, sufre de depresión, sufre de ansiedad, tiene algún familiar, tiene algún problema mental, psicológico, el Señor es grande. Cuando era niño, mi papá es testigo, una noche me escucharon riéndome solo, entre comillas, en la habitación, y fueron a ver qué pasaba, y yo estaba durmiendo pero riéndome. A la mañana siguiente me llevaron corriendo al médico y me diagnosticaron epilepsia. El tiempo pasó, para hacerle corta la historia, y yo hice una oración a Dios. Le dije: yo quiero sanarme, yo no quiero seguir viviendo esa pastilla, Carbacet se llamaba, y el Señor creo que me curó, porque desde esa vez no he vuelto a tomar pastillas y tampoco he sufrido ninguna crisis epiléptica. Le estoy hablando de algunos 13 años de edad. Tengo hoy 34 años y para gloria del Señor no me ha pasado una vez más eso. El Señor tiene poder y yo sé que varios de ustedes tendrán algún testimonio donde han visto la mano poderosa de Dios obrando. Así que vamos a orar ahora con poder, con la fe de que Dios tiene el control de todas las cosas. Padre, gracias, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Quisieras, yo sé,
sanar a todos los enfermos en esta misma hora. Que no existiera un solo hospital, que no existiera un solo médico, que se terminaran las facultades de medicina. Yo sé que ese es tu anhelo, pero tú quieres primero resolver un problema espiritual. Querido Dios, oro por cada una de las personas que están en las mentes de estos hermanos y amigos, que a través de ellos estos enfermos están viniendo aquí para ser presentados delante de ti. Que tu gracia les alcance, que tu gracia les alcance, que tú seas misericordioso con ellos, que tú le des la oportunidad de sanarse tanto física como espiritualmente. Señor, a nosotros límpianos del mal, haznos nuevas criaturas, danos, Señor, el gozo que le diste a la mujer samaritana, que nosotros podamos salir con una vida nueva, que podamos recibirte y que no quepa el gozo en nuestro corazón, porque has dado a nuestra alma aguas que saltan para vida eterna. Danos esperanza, danos confianza, danos seguridad, que a pesar de las cosas negativas de este mundo podamos tener nuestra frente en alto y tener la valentía de sonreír con gozo y alegría. Gracias, Señor. Bendícenos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.